Voy a pensar cuáles son las más frecuentes que se presentan allí. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue nuestra dificultad en muchos colegios? Las equiparamos a las faltas. Resulta que las situaciones eran 3 y las faltas eran 3. Leves, graves y gravísimas, ¿sí? Las faltas leves, graves y gravísimas no son un elemento del manual de convivencia. Eso es un elemento del Código Disciplinario Único de Funcionarios Públicos. En algún momento de la vida alguien lo metió en el manual de convivencia y se quedó allí. El decreto 1860 habla de sanciones, no habla de faltas. O sea, esa clasificación de leve, grave, gravísima es una cosa que culturalmente incorporamos y lo seguimos reproduciendo. Y cuando hicimos esto y la pegamos a las situaciones, quedaron cosas muy locas. Entonces les voy a explicar una loca, por ejemplo. Lo definen así: situación, falta leve o situación tipo 1. Masticar chicle. Entonces uno dice, ok, masticar chicle es un comportamiento, lo tengo claro. ¿Que no quieren que lo haga? Bueno, sus razones tendrán. Pero ¿en qué momento masticar chicle se me convierte en un conflicto más resuelto? Cuando le pego el chicle al cabello de la compañera en la silla y le daño el uniforme. Cuando le pego el chicle en el cabello a la compañera o le daño el uniforme. Allí es situación tipo 1, no mascar chicle. Les pongo otro ejemplo. La falda. Mi manual de convivencia dice que la falda se debe usar 5 centímetros abajo de la rodilla. ¿Por qué? Por las razones que el colegio haya decidido que se usa así. Resulta que esta chica no lleva la falda 5 centímetros abajo de la rodilla, sino que la lleva 10 centímetros encima de la rodilla. ¿Esa es una situación tipo 1? No, apenas 10 centímetros arriba de la rodilla. ¿Es una situación tipo 1? No veo un no contundente. No es una situación tipo 1, ¿sí? Puede ser un incumplimiento a un acuerdo del porte del uniforme, pero no es una situación tipo 1. ¿Cuándo se me convierte en situación tipo 1? Cuando en la entrada del colegio, la otra compañera le dice, uy, mijita, mire esa falda como está de cortica. Usted parece una chica fácil. Y esta la responde, oiga, no sea atrevida, y la empuja. Ahí se me configura una situación tipo 1. ¿Quién la atiende? El profesor que estaba en la puerta y presenció el evento. ¿Cómo lo debería haber atendido? ¿Mandándolos a dirección? Un diálogo, porque se genera esa reacción allí, qué pasó con la falda, pero además, ¿qué te da a ti el derecho a insultarla a ella por cómo se ve, cómo se viste, cómo se comporta? ¿Y por qué tú respondes agresivamente ante ese comentario? Esa es la situación tipo 1. Supongamos que a raíz de esa situación empezaron a decirle a la chica, Juanita es una chica fácil. Y empieza a aparecer en el tablero, en el baño, empiezan a decirle, uy, llegó la fácil. ¿Ahí qué se me configura? Tipo 2. Se vuelve una situación persistente, acoso escolar o bullying, tratamos de no decir matoneo, pero se vuelve una situación persistente que hace daño. ¿Daño a quién? A ella, que es un estudiante. Supongamos que seguimos sin atender la situación y un día la chica va entrando al baño y detrás se le meten 2 compañeros de 2 grados más arriba y le dicen, dicen por ahí que usted es muy fácil, venga y nos prueba qué tan fácil es. Y tratan de propasarse con ella. Le levantan la falda y tratan de besarla a la fuerza. ¿Qué pasó allí? Abuso. Es una situación tipo 3. ¿Sí? Pero en nuestros manuales, esas situaciones quedaron como la repetición del chicle. Entonces, si trae la falda un día 10 centímetros encima, es falta leve o situación tipo 1 y lo describen así. Si la trae 3 veces, falta grave o situación tipo 2. Y si la trae 5 veces, falta gravísima o situación tipo 3. Y entonces yo les digo, ¿y entonces vas a llamar a la policía de infancia o a la fiscalía? Ustedes se ríen, pero yo sé que más de uno está diciendo, miércoles, ¿será que en mi manual está así? Y a veces los definieron igual, entonces dicen situación tipo 1 y pegan la definición de la ley, pero debajo le ponen o falta leve. Ojo con eso. Los acuerdos de convivencia, del porte del uniforme, del chicle, de llevar el celular, etcétera, son acuerdos que van en otra parte del manual. Las situaciones tipo 1 son las que están definidas por la ley. No quiero decirles que saquen el chicle ni que saquen llevar el celular, no. Podemos pensarlo pedagógicamente, además, cuáles de ellos deberían estar y cuáles no, pero no van dentro de las situaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Primera, tensión.
Segunda tensión grandísima, el debido proceso y el énfasis en lo pedagógico versus las sanciones y lo punitivo. ¿Qué es el debido proceso, señor abogado? Uno de los abogados. ¿Qué implica un debido proceso? Implica que yo tengo derecho a que me escuchen, a defenderme, a que se presenten pruebas, a que tenga un trato justo y a que la sanción además sea proporcional a lo que yo hice. ¿Sí? Y que lo atienda la entidad competente o el comité, en este caso, competente para ello. O sea, no solamente el orientador, por ejemplo, o no solamente el coordinador, sino que sea la entidad que tenga, el estamento que tenga la competencia. ¿Qué nos pasa en muchos manuales? En muchos manuales, cuando ustedes ven las sanciones, dicen, para esto, la sanción es suspensión 3 días. Y en ningún momento tú ves que el manual diga cómo llegaste a la sanción de esos 3 días. Si hubo un llamado de atención, si hubo un compromiso, si hubo una explicación, si se levantó un acta, o sea, ¿por qué llegó a la sanción de los 3 días? Pero además, estamos históricamente muy preocupados por castigar, a veces incluso más que por educar. Y yo me pregunto, ¿la sanción de los 3 días sirve? ¿Les ha servido? ¿La expulsión arregla la vida de ese muchacho, la de su familia y la de mi colegio? Ahí se los dejo. Esta es de las más difíciles. Libre desarrollo de la personalidad versus disciplina. Hojas y hojas del manual de convivencia diciéndole a los niños y a las niñas cómo peinarse, de qué tamaño el arete, de qué color la moña, que si la bota es de 20 centímetros o de 18, que si el pantalón va arriba del ombligo, debajo del ombligo o en la cadera, y son hojas y hojas y hojas regulando la apariencia física de los estudiantes y las estudiantes. Y resulta que hay sentencias de la Corte en las que, en aras de esta disciplina, se ha encontrado que se han vulnerado derechos fundamentales, el libre desarrollo de la personalidad e inclusive el derecho a la educación. Entonces les cuento un caso reciente. Este es un caso en un municipio cercano a Bogotá que atendimos en días pasados, y es un chico que se quiere dejar los 4 pelos de barba que tiene, porque es que son 4 pelos de barba. Y su manual de convivencia dice: en la presentación personal los chicos deben venir afeitados y los primeros 5 días del mes se deben cortar el cabello de forma clásica, sin rayas, sin mechones, sin gominas, sin. El chico decide dejarse sus 3 pelos de la barba y empieza el debido proceso. Anotación en el observador. Y el chico escribe: mañana me afeito. Día siguiente: no alcancé a afeitarme. Día siguiente: tenía gripa y por eso no me afeité. Día siguiente: estoy ejerciendo mi derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad. Y así 20 llamados de atención, hasta que el colegio lo suspende 3 días. Y el chico, que tuvo 20 llamados de atención para documentarse y aclarar cuáles eran sus derechos, fue y puso una tutela. Y dijo: este colegio me está vulnerando mi derecho a la educación y mi derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y así ustedes van a encontrar, ya les han escuchado, por el color del tinte, por el largo del cabello, por los pelos de la barba. No les estoy diciendo que ese tipo de normas no deben ir en sus manuales de convivencia. Yo puedo hacer acuerdos frente a la presentación personal, pero tengan en cuenta qué carácter pedagógico y la racionalidad de esos acuerdos. Un manual de convivencia que me dice de qué largo es el cabello, de qué color es la moña, pero no me dice cómo resuelvo los conflictos en el aula, está poniendo las gafas donde no son. Un manual de convivencia que me dice cuándo suspendo 3 días y cuándo expulso, pero no me dice cómo le enseño a los pelados a resolver conflictos pacíficamente, a solucionar, a tomar decisiones, a respetar al otro, está poniendo los ojos donde no son. ¿Sí? No quiere decir que no lo puedan tener, pero tienen que tener un sentido pedagógico y un acuerdo, y cuando yo aplico un debido proceso, tiene que aplicar algo que se llama proporcionalidad. La Corte, ¿qué ha dicho frente al libre desarrollo de la personalidad? Dice: el libre desarrollo de la personalidad es un derecho relativo que tiene un límite. ¿Cuál es el límite? El derecho de los otros y el ordenamiento jurídico. Pregunta: ¿los pelos de la barba de este niño afectan los derechos de los otros?
Yo se lo preguntaba a sus compañeros de clase, ¿tú sentías que te afectaba tus derechos? Y ellos me decían, sí, profe, porque nos han reunido 50 veces a hablar de la barba de él y no hemos ido a clase. Mi derecho a la educación está siendo vulnerado. Yo le decía, sí, ¿por los pelos de la barba o por la trascendencia que le dimos al asunto? Entonces, ojo con eso. Y el último, que es el que nos ha causado todo este escándalo en medios de comunicación. Equidad, no discriminación versus discriminación y homogenización. El afán porque todos seamos iguales y la preocupación cuando sucede que alguno de nuestros estudiantes no es tan igual a los demás. Y lo que hacemos frente a ello. No estamos diciendo que promovamos la homosexualidad y que promovamos anular hombres y mujeres, nada de eso. Lo que estamos diciendo es, reconoce que tienes estudiantes diferentes, que unos son víctimas de conflicto armado, que unos son reincorporados, que unos tienen algún tipo de discapacidad o alguna dificultad en su aprendizaje, que unos son pertenecientes a grupos étnicos, que no todos pertenecen a la misma clase social. Y ten en cuenta que además hay unos que pueden tener una orientación sexual o una identidad de género que no es la de la mayoría y que ninguno de estos niños por esa razón puede ser discriminado, sino que por el contrario tenemos que formar a todos para que esa situación de discriminación no se presente. Es el único mensaje que les hemos dado. ¿Qué dificultad hay allí? Que hay una confusión tremendísima entre lo que quiere decir sexo, género y orientación sexual. Y revolvemos una cosa con la otra y a partir de allí montamos una cantidad de mitos. Si ustedes quieren, profundizamos en eso. Si les parece que no, no lo hacemos. ¿Listo? Next. Preguntas hasta ahí. De los mitos. Yo tengo una duda, ¿cierto? Así nomás, dale. No, por ejemplo, con respecto, ahorita, por ejemplo, las faltas que usted estaba presentando, ¿cierto? Una cosa, por ejemplo, que pasa, y no sé si pasa, pues, o sea, dentro de lo que uno ha escuchado en colegios, usted estaba hablando ahorita del contexto urbano, digamos, por ejemplo, las ventas. O sea, una venta no es una falta que uno pueda ver así, que haya una dificultad. Y uno puede decir, bueno, uno la justifica, derecho a la educación y todo eso. Pero a mí lo que me preocupa es que en muchas instituciones, por ahí puede empezar la droga. Entonces la cosa es que como acto de prevención, por ejemplo, consumo de psicoactivos, de todas formas es decir, no, me están negando pues porque no afecta de alguna manera. Y cómo de todas formas el ministerio, por ejemplo, mira eso desde ahí. O sea, que es bueno lo pongan en manual de convivencia, es que digan, no, usted está vulnerando el derecho a, no sé, el muchacho no está haciendo nada mal. Yo te diría que es la primera vez que nos hacen esa pregunta, pero me parece muy interesante. Pensaría que el énfasis tiene que estar en la promoción y prevención para que yo no me termine involucrado en el consumo de psicoactivos, más que en la venta per se. ¿Sí? O sea, el problema no es per se la venta, el problema es el riesgo que me supone. Entonces lo que yo le diría es, ok, señor colegio, prohibiendo las ventas, ¿usted me garantiza que no va a haber tráfico de estupefacientes? O sea, ¿eso es suficiente? Es que la cosa es que de todas formas, mueve un barquillito, y es que el niño dice, hace un barquillito de chocolate, bien, lo hace de bueno, honestamente. Sí. Pero yo de todas formas dentro de ese barquillito hay otro que de todas formas está interesado en otras cosas. Y no siquiera el muchacho, puede haber otros agentes externos, por lo mismo que estaba diciendo usted ahorita. Hay ambientes, y uno puede decir que el ambiente puede ser muy sano, pero uno no sabe qué otras cosas hay del contexto. Entonces la cosa es que dentro del colegio uno tiene que preservar que esos muchachos no vayan a caer en un consumo. Yo lo que haría sería hacer un diagnóstico en el colegio, o sea, pensar si esas ventas en algún momento me han llevado efectivamente a que se vendan otro tipo de cosas. O sea, alrededor del dulce, del barquillo, de la empanada, ha llegado el cigarrillo, la botella de aguardiente, la cajita de vino, etcétera. Si eso ha pasado, yo tendría que prender una alerta y decir, oye, mira, comunidad educativa, vamos a acordar que las ventas no se pueden permitir en el colegio porque tenemos este factor de riesgo. Pero yo no me quedo con esa prohibición. Yo tendría que entrar a mirar en mi ruta de atención integral, ahí sí, ¿qué hago yo para prevenir que los chicos consuman? ¿Y qué hago yo con el resto de entidades de mi territorio para controlar el microtráfico? Como tú lo dices, el microtráfico no es un tema que se genera dentro de la escuela, viene de afuera. Entonces, ¿cómo coordino yo con policía para controlar el microtráfico que entra a la institución educativa? ¿Cuáles son mis acciones desde la estrategia de estilos de vida saludable o de lo que yo articulo con salud para que los pelados sepan cuál es el riesgo de iniciar el consumo de sustancias psicoactivas? Pero de todas maneras, ahí están las dos cosas. Obviamente uno trabaja en la parte de prevención, pero eso también es una acción preventiva. Sí. No hay que esperar a que ocurra para no decir, ve, ay, me pasó. Si tú hiciste un análisis y lo acordaste con ellos, sí puede ir perfectamente. Y de hecho no estás vulnerando ningún derecho fundamental. Uno diría, oiga, que un chico está vendiendo en el colegio
¿debería ser lo que pasara en este país? O yo, El derecho a la educación, es que dice, es el derecho a la educación de él. y el derecho a la educación me incluye que en el recreo yo debería estar jugando con mis amigos, aprendiendo a socializar y no aprendiendo a vender. Porque eso sería, Por ejemplo. se podría ver por la otra parte de evitar la explotación de menores en... Por ejemplo, de trabajo infantil podría ser allí y acá. Yo tengo dos preguntas puntuales, voy a hacer muy cortica para que lo hagas completo. Una respecto a la falta de los 10 centímetros y la otra respecto a lo del docente o del señor que acaba Está de listo el refri, entonces terminamos las preguntas y de salimos la a venta. Primero, la falta de 10 centímetros, ¿en dónde queda? Cuando es la estudiante, la falta suya se quedó afuera. Pero cuando la falta entra al colegio y la niña se abre de piernas porque le gusta el proveedor y quiere que la venda. Primero. Ok. Segunda. Yo soy escuela, soy docente. Tengo que ser escuela porque vivo con adolescentes. Segunda. ¿Dónde queda aquella historia donde se salió de las manos la venta externa? Porque es de afuera donde empiezan a vender, pero desafortunadamente ingresa a Al la establecimiento. institución. Y llegamos nosotros y decimos, vamos a requisar. Y tenemos una reunión donde se aprueba que haya un representante del consejo, que haya un padre de familia, que la policía autoriza o le pedimos la autorización de venir, que venga y supervise, y nos encontramos con una barrera donde no podemos requisar en el interior del colegio para evitar un poquito lo que ya se salió de las manos, que fueron las ventas externas, que sí entran drogas, que sí empieza con el juguito, que empieza con el confite y empieza con algo que no tenemos en las instituciones que se llama acompañamiento familiar. Ok, voy por la primera, el uniforme. Cada establecimiento educativo es autónomo en definir cuál es el uniforme que se debe portar. De hecho, si mal no estoy, está en el 1860, donde dice que una de las cosas que se incluye en el manual es el porte de uniforme y se plantea que es una medida preventiva por un hecho de discriminación. ¿Sí? O sea, yo no tengo la ropa tan linda como tú, si vamos todos de uniforme no me van a discriminar, más o menos es el sustento de base. Igual, otros podrían pararse en otros puntos de vista y decir, venga, yo tengo que hacer eso, o más bien enseñarle a todos a no discriminar. Podría ser una posición. Y hay colegios, como tú señalabas, que han optado porque no exigen uniforme. Cada colegio lo decide. Tu evento en particular de la niña que a tu criterio se le insinúa al profesor. Vuelve y juega. El tema es, yo puedo tener en el manual de convivencia, no en faltas leves, graves, gravísimas, situaciones tipo 1, 2, tipo 3, sino en acuerdos, deberes de los estudiantes, compromisos, pactos frente al uniforme, lo que sea, las pautas de porte del uniforme. Mejor si es consensuado con todos, así es impuesto. Las cosas consensuadas y acordadas funcionan mucho mejor a como son impuestas. Si tu problema es que la falda es demasiado corta y crees que se le está insinuando al docente, yo preguntaría, ¿qué estamos haciendo en el programa de educación para sexualidad y construcción de ciudadanía? Para manejar la afectividad y para que los chicos y las chicas aprendan qué comportamientos son esperados y no son esperados y cómo expreso yo mi interés por alguien. Y además, cómo esas relaciones afectivas, en la medida de lo posible, deben plantearse entre pares y no con el profesor. Porque hay una diferencia de poder que claramente nos podría llevar inclusive a una situación tipo 3. Pero el énfasis está en aquí, en la formación. Tú puedes tener la norma con letra mayúscula, negrilla, subrayada y establecer la sanción más severa. Pero si tú no logras que esto aquí lo transformes en los chicos y en los docentes, poco estás haciendo. Pero además en el docente también, o sea, yo docente cómo manejo una situación de esas, ¿me aprovecho de ella o pedagógicamente construyo desde ahí? Sin entrar a humillar a las estudiantes, sin entrar a ofenderlas, sin entrar a ponerle en evidencia. Fíjate que cada situación, aunque sea chiquitita, requiere que yo me piense acciones integrales, ¿vale? Última pregunta, vamos a refrigerar y regresamos. Últimas 4. ¿Últimas 4? Dale. Hablando de los uniformes, tú decías ahora acerca de unas acciones pedagógicas para de pronto ayudar o colaborarle a los estudiantes. ¿Quieres el micrófono? Porque creo que no te escuchan. Hablando de los uniformes, tú decías ahora sobre unas acciones pedagógicas dentro de la institución para poder colaborar pues como con ese proceso en el interior de la institución. Aquí estoy tratando de imaginarme cómo sería eso
y no me da, no me cuadra, sinceramente no me cuadra hasta dónde se hace un compromiso con un estudiante, con un padre de familia, y si el estudiante decide no cumplirlo, hasta dónde se convierte y se afecta la convivencia de los demás estudiantes dentro del aula. Miramos, por ejemplo, si él no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Si él no lo cumple, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Esa sería una primera, pues como que no me cuadra aquí en mi cabeza. Tú decías ahora que todos las situaciones tipo 3 no necesitan especificarse en el manual de convivencia. Las tipo 1. Porque no, hablabas ahorita de lo que eran delitos y que todo lo considerado dentro de la ley. Tú no pegas el Código Penal con sus 400.000 delitos allí, tú pegas los más frecuentes. Que pueden suceder con más frecuencia. Tengo entendido que lo que no está escrito en un manual no existe. Y hoy, el día de ayer, me supongo, no conozco el colega que le pasó esto en Bogotá, me imagino que no lo tenía estipulado, no porque lo quisiera dejar afuera, sino porque desconocía que eso podría suceder dentro de su institución. Inquietud, ¿cierto? Me perdí ahí. Respecto al manual de convivencia, todo lo que no esté estipulado, pero está estipulado en el Código Penal. Pero lo que no esté estipulado o esté escrito en el manual de convivencia no existe. Eso es lo que siempre he escuchado. Pues okay. Es una duda que tengo. Okay. Ahorita hablábamos de los casos que deben de ser atendidos por el manual de convivencia. Según miré y escuché, cada 2 meses más o menos, ¿cierto? Cada 2 meses. Te comento que nosotros a la fecha llevamos 11 reuniones tratando de llegar no a una conciliación, pero sí a una mediación de conflictos dentro de la institución por casos que se presentan, con la única intención de no dejar que avance. Porque es que si van avanzando, eso se va a convertir en 2, en 3 y ya luego se sale de la institución. El tiempo para mí, yo digo, es verdad que son importantes, que debemos de establecerlos, que debemos de atenderlos para que no avancen, pero el tiempo se nos está quedando en atender cantidad de casos antes de que avancen. Y va a llegar un momento en que nos hemos tenido que reunir hasta 2 y 3 veces en una misma semana, porque un caso, así lo veamos sencillo, es tan especial como el segundo o el tercero que se nos presentan. Hablaba de tiempos para las reuniones. Y por último, es un caso en especial. No me sucedió, pero puede suceder. Se lo escuché a un colega. Resulta de un niño gay. ¿Listo? Se recibe en la institución, póngale 12, 13 años. Se recibe normalmente. El niño quiere participar de todas las actividades donde estén las niñas. Quiere usar el uniforme de las niñas. Participa en sus actividades. Empieza una deserción hacia las actividades, dígase, culturales. Las niñas no quieren que eso se presente. Digamos un grupo de danzas, donde él no quiere bailar con los chicos. Sí, no quiere bailar con los niños, sino con las niñas. Las niñas no lo reciben como tal, dicen más bien no, nos retiramos, no queremos estar ahí. Y una situación más especial, me quedaba una duda de lo que dijiste ahora sobre la inducción o no al homosexualismo. El mismo niño, poder coger a un niño más o menos de 10 añitos y inducirlo, venga, hagamos esto, hagamos aquello, es que eso no tiene, es posible que el niño más adelante lo decida. El pequeñito decida serlo, pero en ese momento, ¿cómo sería el actuar con un joven de estos? Póngale 11, 12 años. Listo. Dale, las puso duras, ¿verdad? Voy por la primera. Los uniformes. Los uniformes pueden ser acordados. Lo que las sentencias han fallado es, yo no puedo vulnerar el derecho a la educación en razón a un uniforme. Y eso tiene una razón de ser básica. Lo que la Corte ha dicho es, mire, en Colombia el derecho a la educación es un derecho absoluto, que todos lo tengan garantizado. Hay muchas barreras, porque el colegio queda lejos, porque no tengo para comprar un uniforme, porque estoy en el marco del conflicto armado y no puedo, porque me toca trabajar, en fin, hay muchas barreras.
No es posible que en un país donde el derecho a la educación no es tan derecho, sino que para algunos casos es un privilegio, esté condicionado además por unas pautas de presentación personal específicas. Es lo que ha dicho la Corte. No puedes llegar a, por no llevar el uniforme, suspender ni expulsar al niño o la niña. Sí puede haber unos acuerdos, sí puede haber unas sanciones, pero tienen que ser proporcionales a la falta que estamos cometiendo, ¿sí? En criterio del colegio. La invitación, ¿cuál es? A que el uniforme sea un acuerdo entre todos, que yo haga al principio del año ejercicios colectivos en los que tengamos en cuenta por qué usamos este uniforme y cómo lo queremos, pero también a que los docentes pensemos qué tanto sentido tiene determinadas normas del uniforme. Yo he visto manuales de convivencia donde dicen, mire, aquí el uniforme es así, así y así, y la condición es que vengan limpios y aseados, ya. Y tengo otros en los que me dice la media con la rayita y el puntico perfectamente blanca, el cordón del largo de no sé qué, la falda del largo de no sé qué. Pensemos pedagógicamente, de acuerdo a la misionalidad de mi colegio, ¿qué tanto quiero yo regular la apariencia física de los estudiantes? ¿Y hasta qué punto? Pero sobre todo pensemos cuáles van a ser las consecuencias del que no me cumple eso. Aunque tú muy bien lo dices, aunque todos lo acordemos, puede que alguien diga, oiga, yo no lo quiero llevar así. Y yo tendré que entrar a retomar de dónde surgió ese acuerdo y de por qué es importante y de qué tan racional es. Pienso yo que entre más racionales son los acuerdos y más consensuados sean, más difícil va a ser que alguien me diga, oiga, no lo acojo. Pero cuando solamente lo puse yo y así de cuadriculadito y sin la participación de los estudiantes, pues más posible va a ser que te digan, no lo quiero portar así. Segundo, en el Código Penal, lo que no está escrito no existe. Sí y no, en el Código Penal está escrito. Entonces yo puedo decir, mira, situación tipo 3 es cualquier presunto delito contra la libertad sexual y los derechos humanos sexuales y reproductivos y cualquier otro delito consagrado en el Código Penal. En mi institución Paquito Martínez, las más posibles son A, B, C, D, F. Además, cualquier otra situación que pueda configurarse un delito, de acuerdo al Código Penal, será manejada de acuerdo al mismo protocolo de atención y ya. Y con eso tienes un manual más efectivo a un rosario de cosas. El Código Penal te dice cuáles son los delitos, entonces solamente tienes que hacer referencia a cualquier otro que esté en el Código Penal y ahí lo tienes. Pero además acuérdate que los delitos no los juzgo yo, ni comité. Mi comité activa una ruta de presunto delito. El que decide si fue hurto, el que decide si fue abuso, el que decide si fue concierto para delinquir es la autoridad competente, no yo colegio. Entonces, ojo como expresamos eso. La periodicidad del comité, tienes muchísima razón. Los comités se deben sesionar mínimo cada 2 meses, pero si entre esos 2 meses se me presenta una situación tipo 2 o una tipo 3, pues yo no voy a esperar hasta otro mes para reunirme. Yo de una vez hago la reunión para atenderlo. Me preocuparía es si el comité de convivencia está muy desbordado